fue un acontecimiento abominable. Se cumplen entonces 100 años de este suceso, de este hecho. Hoy vamos a conversar sobre Alfaro, la Revolución Liberal, el asesinato del general de Hombres Libres, ocurrido el 28 de enero de 1912. Para eso me acompañan aquí, está con nosotros Francisco Salazar Alvarado. Él es miembro, es integrante de la Academia de la Historia. También nos visita a esta hora Erika Silva, ministra de Cultura. Agradezco también la presencia esta mañana aquí en nuestro estudio de Francisco Núñez Proaño, historiador. Y agradezco la participación de Claudio Mena Villamar, también miembro de la Academia de la Historia. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Ministra, empezamos con usted. ¿Cuál es el legado de Eloy Alfaro? Empecemos por una pregunta de orden general. Buenos días. Muy buenos días. Usted ya lo ha dicho. Hay muchísima obra que dejó Eloy Alfaro, digamos, pero creo que lo fundamental es que él nos abre el camino hacia la modernidad. Su revolución es una ruptura con el Estado terrateniente que dominó el siglo XIX después de la independencia de España y que mucho continuó con la herencia colonial. No rompió con la herencia colonial ese Estado terrateniente. Entonces, en definitiva, el legado de Alfaro es justamente el habernos puesto de cara a la posibilidad de ingresar en una sociedad moderna, en una sociedad de derechos, ¿sí? En una sociedad que abra justamente las posibilidades de desarrollo capitalista. Ese era el horizonte histórico en ese entonces en el país, de construir una sociedad burguesa, una sociedad precisamente en el que haya una secularización de la vida, de la vida social, de la vida política, y obviamente también abrió la posibilidad para que nuevos sectores ingresen a la vida pública, a la vida política, a la vida social, ¿no es cierto? A las mujeres, por ejemplo, debemos mucho a Alfaro, porque justamente nos abre la posibilidad de ingresar al trabajo, crea los normales, las mujeres se forman como maestras y pueden justamente ingresar a la vida laboral, les da posibilidades de trabajar en los telégrafos. En fin, Alfaro es, además, yo creo que además Alfaro y la revolución, digamos, alfarista encarna un proyecto nacional. El Estado terrateniente del siglo XIX no era un Estado que portaba un proyecto nacional. Para empezar, era un Estado que heredó el racismo, el elitismo de la colonia, ¿no? Entonces, ¿qué Estado nacional podría construirse con el racismo y el elitismo? En cambio, el proyecto de Alfaro es un proyecto que se yergue como un proyecto nacional, ¿no es cierto? Y de alguna manera en esos 17 años que él gobierna se empiezan a sentar las bases, pero obviamente ese proyecto fue frustrado, ¿no? Ya, vamos a ir, Claudio, quisiera también su apreciación sobre el legado de Eloy Alfaro con un elemento adicional. Se trata de una propuesta, de un planteamiento de un hombre, de un ser humano como Eloy Alfaro, o es una corriente que empujaba todo esto que ha dicho la ministra. Bueno, podemos empezar diciendo Alfaro vive carajo. En realidad yo creo que el gran transformador del país ha sido Alfaro. La creación del laicismo, el hacer que el Ecuador deje de ser un país regido por la Iglesia Católica en todos los aspectos. Los cementerios manejaba la Iglesia Católica, la educación pública manejaba, en fin, prácticamente toda la vida de la persona estaba ligada a la Iglesia Católica. Y la creación del laicismo no fue una cosa fácil, de manera que toda la gran campaña en su primera parte en su primer periodo de gobierno de Alfaro fue muy importante, pero dolorosa también, porque hubo la lucha justamente con los conservadores, con los que no querían, y con el clero. Hay que tomar en cuenta que Alfaro, cuando tomó el gobierno, uno de sus primeros mensajes que envió al Vaticano fue justamente al Papa, indicándole que quería tener buenas relaciones con el Vaticano. Y ahí comenzó el diálogo con la Iglesia Católica, muy importante. Sí, se presentaban relaciones, diálogos. Claro, en el momento dado. Diálogo, se enviaron nuncios apostólicos acá, porque creada la Constitución de 1896, que todavía era una constitución, dijéramos, cristiana, pero ya vinieron nuncios apostólicos del Vaticano y hubo muchas conferencias aquí en el país. Pero también hubo la guerra religiosa, eso es indiscutible, porque los conservadores veían a Alfaro que era un demonio, de manera que toda esa época, sobre todo de la primera época
de Alfaro es durísima. Ese rompimiento, ese quiebre, esa separación con la iglesia que usted, como menciona, controlaba, dominaba a todos los seres humanos, se volvió muy compleja. Eso me parece a mí que es la etapa más difícil y dura que tuvo Eloy Alfaro. Ya, Francisco Salazar Alvarado, su opinión. Mi opinión va a ser tal vez contraria a algunas cosas que se acaban de decir. Yo he mantenido, y con cosas probadas, cuestiones que en el país el liberalismo sentó. Perdimos la libertad electoral. No hubo libertad electoral. Lo reconocieron los mismos liberales. Perdimos la libertad religiosa. Es bueno la separación. No crean que yo niego que sea malo, quería que sea malo la separación de la Iglesia y del Estado. Bien, la separación de la Iglesia y del Estado. Perdimos la libertad de prensa y de pensamiento. De manera que esas pérdidas solamente anotadas ya serían suficientes como para indicar por qué estoy afirmando esto. La libertad de enseñanza no fue, como se dice, simplemente sacó a los hermanos cristianos, sacó a los jesuitas. Yo he sido, muchos años después, se entiende, alumno del Colegio San Gabriel, educado en colegio católico. Desde el tiempo de Alfaro, no podíamos matricularnos sino en el Colegio Mejía, que él creó, ciertamente el Colegio Mejía lo creó él, y lo hizo funcionar en el local de los colegios San Fernando, que era católico. Pero en fin. Pero los colegios regentados por la iglesia sí habían, pues. Habían, pero no teníamos valor de enseñanza, pues. No era reconocido sus estudios, digamos. No. Por eso digo, yo sí llegué a eso en 1944. Ya entraba yo al colegio. O sea que su título de bachiller no es reconocido. Ahora ya no, pues porque el doctor Velasco Ibarra, él es el verdadero autor de la libertad de enseñanza. Eso sí. Mire, él dejaron de poder dar títulos. Le repito, cuando yo ingresé tuvimos que ir a dar examen en el Colegio Mejía. Y si aprobábamos en el Colegio Mejía, el Mejía nos autorizaba a ir a inscribirnos en el Colegio San Gabriel o en La Salle, porque no había más que los dos importantes. Y lo mismo en el Colegio de Monjas, igualito. Si no nos aprobaba el Colegio Mejía, no podíamos matricularnos. Segunda cosa, los exámenes finales del Colegio San Gabriel tampoco valían. Teníamos que ir a dar exámenes finales en el Colegio Mejía y andar buscando a los amigos y Claudio debe haber soportado lo mismo. Que es iba a dar Mejía del examen. Claro, el Mejía, el Salón en el Mejía, teníamos que ir a dar exámenes buscando amigos en el Mejía. ¿Qué les enseñaron allí? Porque si no, no podíamos irnos a presentar exámenes. Y repito, fue en 1944, doctor Velasco Ibarra, dictador, el que llegó nos dio libertad, eso sí. Ahí Paco, dejamos un paréntesis para que Claudio comente algo de lo que ha dicho. Bueno, ahí digamos, creo que no nos estamos ubicando históricamente, ¿no? O sea, hablar, por ejemplo, de que perdimos la libertad electoral. ¿Sí? Yo diría, ¿qué libertad electoral había en el siglo XIX? ¿Qué libertad electoral había cuando había ahí, digamos, un sufragio censatario, cuando había ahí una restricción para el voto a la mayoría de la población, cuando apenas podían votar los hombres blancos, dueños de medios económicos? Estábamos exentas del voto las mujeres, ¿sí? Es decir, la libertad electoral no existía en el Ecuador del siglo XIX. ¿De qué democracia estamos hablando? Cuando hablamos de libertad electoral, estaríamos pensando como que el Ecuador del siglo XIX era el Ecuador de hoy. Claro, no había en absoluto. Entonces no podemos hablar de libertad electoral. Por otro lado, la libertad religiosa se instaura con un Estado laico. Porque el Estado laico, ¿no es cierto?, no abraza una religión, sino que respeta las religiones de todo el mundo, ¿no? En tercer lugar, la libertad, que usted dice, la libertad de enseñanza, es el Estado el que impone, digamos, el que plantea su rol. El rol del Estado es la educación pública, que con Alfaro se instaura, digamos, ¿no? Y es el Estado el que ejerce la rectoría sobre los contenidos educativos. Entonces, evidentemente, en el marco de una sociedad absolutamente enfrentada,
¿no?, entre el clericalismo y el laicismo, ¿no? Obviamente la Iglesia quería todavía mantener el control sobre la educación, y el Estado laico, que obviamente promueve Alfaro, lo impulsa Alfaro, ejerce, digamos, una rectoría sobre los contenidos de la educación. Y cuando usted iba a dar exámenes en el Mejía, lo que le estaba diciendo el Estado es: ustedes, las escuelas y los colegios religiosos, tienen que aprender de acuerdo al pensum y al currículum establecido por el Estado. Esa es, digamos, perfecto. Ahora esto sí, es lo que estaba, Francisco, para luego. eso es lo que estaba planteándose. Bien, para analizar un proceso como fue la Revolución Liberal, liderada por Alfaro, hay que partir de dos presupuestos: la historia de un instrumento de dominio, y Alfaro, dentro de ese proceso, para la historiografía oficial, se ha convertido en un mito. La Revolución Liberal, en lo que compete a cambios radicales y reales que se mencionaron aquí hace un momento, no significó mayor cosa para el país. Son realidades comprobadas. La condición miserable del indio, más allá de la proclama alfarista en las intenciones en esa dirección, no significó nada, no hubo un cambio. El latifundio en la sierra se siguió manteniendo por mucho tiempo más. ¿Quiénes fueron los que firmaron la proclama del 5 de junio de 1895? Los oligarcas agroexportadores de Guayaquil, que mencionamos al principio. ¿Quiénes fueron los que sostuvieron la revolución de Eloy Alfaro? La bancocracia guayaquileña que gobernó el país durante muchas décadas. Hablar de una revolución social con Alfaro es una incongruencia y hablar fuera del contexto. La historia lo escriben lamentablemente los vencedores, y dentro de eso hemos visto esta reivindicación mítica de Alfaro. Tenemos que quitarnos prejuicios ideológicos, históricos, para entender los procesos de nuestro país. Desde el mito del Superman, que fue Abdón Calderón con la bandera en su boca, hasta el mito revolucionario que significó Alfaro. Estamos lamentablemente imbuidos de muchas falsedades, de ideologías, de prejuicios que nos llevan a prejuzgar la historia en base a eslogans. Bueno, pero así como podría ser una crítica el tener esa conducta de crear mitos, también el desconocer los factores de la historia me parece que es un error. Por supuesto, pero y el hecho de que Eloy Alfaro contribuyó a la transformación en varios elementos es un hecho real. Desconocer y descontextualizar. Por ejemplo, la libertad electoral que hablaba el licenciado Salazar, es evidente. Hay que contextualizar el Ecuador en el siglo XIX. No era el Ecuador, era el mundo. Los procesos de cambio social son a lo largo del tiempo. ¿Dónde había en el siglo XIX una libertad como la que tenemos hoy en día, que podían votar mujeres, que podían votar la mayoría de la población? Casi en ningún país. ¿Quién impuso por ejemplo, otro mito en realidad de Alfaro? Mentiras, porque son mentiras que tienen que ser desmentidas ahora. ¿Quién impuso la educación gratuita y obligatoria en el Ecuador? ¿Quién se la atribuye a Alfaro? Gabriel García Moreno. Lo que hizo Eloy Alfaro fue agregar a la palabra laica. ¿Quién abrió la educación a los indios y a las mujeres? Gabriel García Moreno. Así es. Son datos históricos verificables, contrastables. Ahí se vuelve también otro mito, García Moreno, para el otro, lado. Claro, el punto es que la historia se debe comprobar documentadamente. Al principio de este debate debatimos, antes de comenzar decíamos si esto era o no una ciencia, la historia. La historia es una ciencia siempre y cuando parta de objetividad y documentos. Si no partimos de allí, no estamos hablando de nada. Todo lo que sea adlátero a eso no tiene sentido. Okay. Bueno, Claudia, demos la palabra a Claudia enseguida. Sí. En la revolución de Alfaro. ¿Perdón? Hay puntos fundamentales en la revolución de Alfaro, que es el separar el Estado de la Iglesia. Al decir eso decimos muchísimas cosas. La Iglesia era un poder dominante en todos los sentidos. Era dueña de casi todas las haciendas. La Iglesia era dueña de la enseñanza en todos los países. La Iglesia era dueña de los cementerios. De manera que vivíamos dentro de un estado completamente confesional. Entonces, con la liberación alfarista viene no solo la educación laica, y laicismo no es combatir a ninguna religión. El laicismo es el absoluto respeto a todas las religiones, a todas las religiones. Los cementerios eran propiedad de la Iglesia. No existió el registro civil. El registro civil había que ir a retirar las partidas de las parroquias. De manera que todo eso hay que verlo, pero es
tan evidente que hoy no creemos que se vivió un país en esa forma, ¿no? Ya, ministra. Yo quiero decir una cuestión con relación a lo que ha señalado el Francisco Núñez, ¿no? Evidentemente, ¿no? La revolución liberal fue fundamentalmente una revolución política, ¿no? Fue una revolución de la superestructura. Cambia el tipo de Estado. De un Estado terrateniente, Alfaro y la revolución, digamos, luchan por constituir un Estado burgués. El Estado burgués, pues, se caracteriza por lo que ha señalado Claudio, ¿no? La separación del Estado de la Iglesia, la introducción del concepto de laicismo, ¿no es cierto? El concepto de lo público, ¿no? Es parte de esa innovación. Indudablemente hay que, digamos, explicar también, y estoy de acuerdo en que Alfaro y la revolución alfarista, como ha sido demostrado, digamos, por las ciencias sociales, no logró, digamos, destruir, cambiar, hacer un cambio estructural en la propiedad de la tierra. Más allá de la confiscación de las tierras de la Iglesia, el poder de la tierra siguió en manos de los terratenientes, y eso justamente, ¿no? Fue uno de los límites de la revolución en el marco del contexto histórico, porque, como señalaba Claudio, parecería fácil, ¿no?, plantear el Estado o la separación del Estado de la Iglesia, pero como dijo, el proceso revolucionario fue un proceso lleno de enfrentamientos armados, ¿no?, porque no es que Alfaro sube al poder y todo se desarrolla normalmente, con normalidad, ¿no? Fue un proceso, digamos, plagado de levantamientos, de jefaturas supremas que a cada rato se autoproclamaban, de encarnizadas batallas entre los terratenientes y esta burguesía, estos sectores, digamos, armados de revolucionarios. Entonces, fue un proceso tremendamente complejo que evidentemente tenía una serie de complejidades. El mismo país era un país absolutamente regionalizado. ¿Qué es lo que teníamos? Éramos dos regiones absolutamente separadas, fragmentadas, sin conexión. La Amazonía, lo que hoy llamamos Amazonía, no estaba incorporada al control de ese Estado, ¿no es cierto? Entonces, obviamente había, digamos, una serie de límites estructurales. Inclusive la burguesía que hizo la revolución, la burguesía comercial bancaria que hizo la revolución, no era una clase nacional. Ya. No podemos hablar de que existían burguesías en otros sectores. Paco, a ver, no sé si usted quiere comentar lo que ha dicho la ministra. Sí, yo le haría una pregunta para provocar un diálogo sobre otro aspecto, que es, ¿Eloy Alfaro era un demócrata? No. A ver, y se lo voy a decir por qué. Alfaro no llegó al poder jamás por elección popular. Dígame usted, ¿en qué época fue elegido, como ha sido el actual presidente, por ejemplo, por elección popular? No participó, ni nunca quiso participar, porque él no se sentía respaldado por ese pueblo. Esa es la gran verdad. Y eso no lo digo yo, lo dice el mismo Alfaro, y lo repite Alfredo Pareja Díaz Canseco. La frase de Alfaro es esa: no podemos perder por papeletas lo que ganamos con las armas. No es frase mía, es de Alfaro. Pregúntale a Alfredo, lea a Alfredo Pareja. No, eso es la verdad, Luego no había libertad de elección. Hay que ver la época. Porque en esas circunstancias, Paco, voy a la época. La época de que se ha mencionado, el siglo XIX es distinto al siglo XX, no hay duda alguna. Como este siglo pues está también apareciendo, no sé con qué matiz, pero está cambiando algunas cosas. La revolución liberal, a eso me refiero completamente. En primer lugar, se le hace encabezar al general Alfaro. No es cierto. Alfaro no estaba ni siquiera en Quito, ni en el Ecuador, cuando se produce el golpe del 5 de junio. ¿Y quién fue entonces? ¿Quién fue? El grupo, allí sí, el grupo de la oligarquía guayaquileña. Sí, señor, a la cual pertenecía el señor, he estudiado también. Mire, perdónenme, el que asumió el poder es el señor Robles. Él asumió el poder, encargado. Ahora, el señor presidente Alfaro era lo que ahora el señor presidente de la República menosprecia tanto, pelucón. Alfaro era un hombre rico, era un hombre acomodado, era comerciante y hombre honrado, pienso, en sus negocios. Prosperó muy bien en sus negocios y tuvo una fortuna buena. Roberto Andrade, que es el biógrafo principal de Alfaro, dice que era un hombre muy generoso. Él inclusive ayudó a la educación de sus hermanos, ayudó a muchísima gente.
de manera que no es un hombre que agarraba el dinero para guardárselo, no. Sin embargo, a sus hijos los dejó en Estados Unidos, les dio educación en el exterior. Él vivía en Panamá. La realidad de Alfaro era la de un comerciante que iba y venía al Ecuador. Miren, Alfaro, por ejemplo, la cuestión de las tierras. Cierto que quitó las tierras de las propiedades de la iglesia. Hay que ver en qué empleó. Hace poco tuvimos una reunión muy interesante. La tierra que tenía la iglesia no era para atragantarse los negocios, era para servir a la educación particular privada que se tenía. ¿Y en qué la utilizó? Un ratito. Señora, y le rectifico en eso. Usted dijo, sí, la beneficencia pública. Hizo tierras del Estado. Todas ingresaron al Estado. Bueno, pero si son del Estado, de alguna manera es de todos. Yo pienso que una pregunta... El reparto que decía social. Ya, que complete hablando. Un segundito. ¿Quién creó el normal? Primerito. No es Alfaro, es García Moreno el que tiene el primer normal. ¿Quién es el que abre la obligatoriedad de enseñanza de las mujeres? Mentira que se diga Alfaro, es García Moreno, señora. Ya, ok. Esa es la historia. Vamos entonces, Francisco. En el tema del decreto de las manos muertas, valió la pena replantearse la pregunta nuevamente, ¿a quién arrendó esas tierras de la iglesia? A los latifundistas que supuestamente decía combatir. Exacto. Pero ese dinero que ingresaba servía para la asistencia pública, manteniendo la explotación social. Beneficio de personas. Manteniendo la explotación social que se arrastraba desde la colonia, como dijeron acá. Entonces estamos partiendo de un discurso doble, de una moral doble. Es que las dos grandes fuerzas que existieron en esa época eran el clero y el ejército. Ahora, el tema de... Los hechos tienen que ser analizados en su contexto histórico y tanto en sus alcances como en sus límites. Nosotros, yo personalmente que he estudiado el periodo, como estudiosa del periodo, estoy viendo efectivamente cuáles fueron los alcances, cuáles fueron los avances para el país que dio la revolución liberal y cuáles fueron también esos límites no dados por los seres humanos, ni límites porque no hubo la voluntad política, sino que hubo justamente una serie de condiciones, ¿no es cierto? El hecho mismo de que la burguesía guayaquileña, que era la clase que impulsaba ese cambio, ya desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX con mucho más fuerza, no era una clase autónoma de los terratenientes cacauteros. Entonces había ahí un espacio de confluencia de intereses entre estos sectores que justamente no permitió que este proceso revolucionario se autonomice de esa Vamos a ir a eso en la segunda parte del programa. Y, pero y Francisco, está digamos, eso en el corazón de la traición, ¿no es cierto?, que hubo en las propias filas de la revolución. Pero yo quería referirme a un elemento. Sí, lo más rápido para darle paso a Francisco. Decirle, por ejemplo, que en el proceso de guerra civil que hubo entre 1894 y 1895, que se produce justamente por este episodio terrible de la venta de la bandera, que evidencia justamente el estado calamitoso en el que estaba inmerso este estado terrateniente y que desata toda una serie de levantamientos en todo el país, en la sierra, en la costa, en fin, fueron precisamente las montoneras campesinas de los recintos más alejados, como demuestra el libro de Elías Muñoz Vicuña, La Guerra Civil de 1895, ¿sí?, que fueron los que se movilizan y proclaman la jefatura suprema de Eloy Alfaro el 5 de junio de 1895 en Guayaquil, pero no fue la oligarquía, como usted dice, porque la oligarquía no existía en esa época. La oligarquía se constituye. Yo quiero referirme al laicismo. Es evidente que el laicismo es un bien supremo de los tiempos modernos, eso es indiscutible. El Ecuador tenía que tarde o temprano llegar a eso, y como sucedió en otros países de Sudamérica, incruentamente, sin revoluciones, sin guerras, sin sangre derramada, caso peruano, caso argentino, que hasta muy recientemente el presidente tenía que ser católico para ser presidente, hasta la elección de Carlos Menem, y no tuvo que haber guerras ni desangramiento para eso. Pero el laicismo es justamente lo que decían acá, respetar las creencias de todos. Si uno quiere ser budista, es budista. Si uno quiere ser católico, es católico. Aquí lo que el laicismo representó fue la persecución a una religión en particular. Así fue. Al catolicismo, más allá de ser o no católico, significó eso. Se saquearon conventos, se incendiaron archivos históricos de la iglesia, se persiguieron a comunidades religiosas con el nombre del laicismo. Lo más lógico, si hubiera sido un laicismo verdadero, era, bueno, ustedes son católicos, viven el catolicismo a su manera y se acabó.
y se da abertura al resto de creencias, pero imponer a rajatabla el pensamiento supuestamente laico a una mayoría que en esa época la mayoría del pueblo ecuatoriano era católico, proporcionalmente hablando. Lo que pasa es que Era había toda una iglesia resistencia muy grande, militante de la iglesia, del clero y de la gente fanatizada. Entonces no estamos hablando de que esta era una cuestión que se hizo unilateralmente. Entonces, era vamos a una, dar el laicismo. era una lucha Pregunta a la fratricida señora, en ese entonces. ¿los padres de familia tenemos derecho a educar a nuestros hijos como quisiéramos? ¿Sí o no? Por supuesto, tienen todo el derecho, pero el Estado tiene que garantizar ese derecho. Conseguimos en esta época, y eso es lucha que la hicimos cuando yo estaba en plena actividad política, el que se autorice a que se siga la religión que sea, si no imponemos la Iglesia Católica. Pero si yo quiero que mis hijos se eduquen católicamente, tengo derecho a exigir, porque el padre es el responsable de la educación de los hijos, de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el seno de la familia, por supuesto. La enseñanza de la religión se hacía en los conventos y en las iglesias. Tengo que ir a la publicidad, me van a perdonar, tengo que ir a un corte y volvemos en un instante para continuar con la segunda parte del programa. Ya, ahí vamos. Estamos en...